Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más aquí dándoles una cápsula de fe, una palabra de bendición, de edificación para todos ustedes, así como esta palabra ha sido de bendición para mí también. Le doy las gracias a nuestro Dios por esa oportunidad, un día más hermoso que nos regala, y a nuestros pastores que siempre nos dan esa oportunidad de poder llevar una palabra para todos ustedes. Y el día de hoy le he titulado a mi cápsula la palabra que dice en Proverbios 23:23, dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Pero el nombre de la cápsula es la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. ¿Qué significa comprar? Comprar significa obtener o adquirir algo. La verdad como tal bíblicamente es la palabra de Dios, la que debemos apreciar y conservar en nuestra vida como cristianos. Cuando el versículo se refiere a que no la vendas, es porque en el mundo habrán muchas cosas en las cuales nos podremos sentir tentados para desenfocarnos del propósito que tomamos, que tomamos el tiempo de obtener la verdad, que es su palabra, y estar firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, para no dejarnos caer o tentar, o peor aún, cambiar las cosas de Dios por cosas del mundo. Ahora, yo estoy llevando esta palabra por medio de este versículo que me dio Dios por medio de Proverbios, el cual lo leí 2, 3 veces, y a veces uno lee las cosas una vez, las entiende de una manera en un momento y después las vuelve a leer, y el Señor te va dando como más revelación acerca de lo que significa realmente el versículo. Y de algo tan pequeño, cómo puede salir algo tan grande, y cómo el Espíritu de Dios se puede mover de una manera increíble, dándote aún más revelación de las cosas. Y, y es una palabra que nuestro pastor también ha estado mencionando mucho, acerca de la sabiduría, acerca del meterse más con Dios, del creerle, creer lo que Dios nos ha dicho. Y yo de verdad les exhorto de corazón, porque soy humana, porque también cometo errores, porque muchos somos también fáciles de percibir muchas cosas, pero en la que me quiero enfocar en sí es que la palabra de Dios es la que nos lleva a tener mucha revelación de las cosas de la vida que nos rodea, de las situaciones. Y no debemos de permitir que las cosas terrenales, las cosas de este mundo, nos desenfoquen y nos distraigan de las cosas eternas que solo Dios, basada en su palabra, nos puede dar. Ahora, debemos reconocer y apreciar que por gracia hemos sido salvados, que Él nos ha rescatado y nos ha dejado la verdad, que es su palabra. Y la palabra es gratuita, la tenemos ahí por medio de la Biblia, del libro de la Biblia. Es un libro que mucha gente podrá decir: oh, es un libro más que vamos a leer. Pero si se dieran cuenta la magnitud de lo que significa tener la Biblia en la mano de nosotros y poder leerla, y es gratuita porque está escrito revelaciones increíbles de lo que Dios ha determinado, no solamente para las cosas que ya han pasado, para las que estamos viviendo, sino para las que ha de venir, por medio también de su venida y de todas las cosas que se nos presentan, las soluciones, porque Dios nos da algo, y cuando te da una situación o tú enfrentas una situación, Él no solamente te da eso, te lleva hasta ahí, a que llegues hasta esa situación, sino que también te da una salida para ese problema, esa situación que estás enfrentando. Ahora, nosotros tenemos, el versículo dice: compra la verdad y no la vendas. Yo honestamente, de corazón, desde que yo conozco a Dios,
yo llegué a tocar un fondo muy profundo de mi vida que yo dije, Señor, ayúdame. Y yo recuerdo que yo lo decía en voz alta. Yo decía, Señor, yo no te cambio por nada. Porque la verdad, de corazón, yo tenía un vacío tan grande. Yo podía tener a mi familia alrededor. Yo podía estar económicamente bien. Podía tener muchas cosas alrededor, casa, techo, familia, amistades, pero yo sentía un vacío en mi corazón. Yo sentía como que me faltaba algo, y ese vacío, cuando Dios me rescató, cuando Dios me sacó de ese desierto en el que yo andaba, el Señor llenó mi vida de una manera increíble. Y por eso les pido y les exhorto a mis hermanos, a los que estén conectados ahora, a los que se conecten después, a los que puedan escuchar esta cápsula de fe, que no pierdan las esperanzas, que cuando ustedes se sientan con angustia, con aflicción, con dudas en su corazón, en su mente, y sientan ese vacío, no duden de buscar a Dios. No duden, no solamente en ese momento, sino debemos de buscarlo siempre. Pero me refiero a en ese momento cuando tú te sientes, cuando has tocado ese fondo, que teniéndolo alrededor, teniendo aparentemente todo, tú te sientes con ese vacío. Pero Dios llena nuestros corazones, y es una forma de decirles a ustedes y exhortarles a que lo busquemos cada día más, que le busquen cada día más. Nosotros podemos, así como nosotros, cuando vamos a un lugar y queremos obtener algo, nosotros sacamos esfuerzo y el tiempo para poder obtener eso que deseamos. Aun cuando nosotros vamos a las páginas del internet o a Amazon, que es muy conocido, a Amazon, y queremos obtener algo, nos dedicamos ese tiempecito de buscar exactamente lo que nosotros queremos y cómo lo queremos, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que sacamos requiere ese esfuerzo. Ahora, de la misma manera es buscar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener ese esfuerzo de nuestra parte voluntariamente para que nosotros, por medio de la palabra de Dios, Dios nos hable, Dios nos transforme, y entonces podamos obtener mucha sabiduría por medio de su palabra. Ahora, obtener la palabra sí requiere esfuerzo, como lo mencioné. El tener una conexión directa con nuestro Padre Celestial nos llena de su amor, de su conocimiento, nos ayuda a entender el propósito en nuestras vidas, nos ayuda a poder recibir sus instrucciones, las instrucciones que son las enseñanzas de nuestro Padre para nuestra vida diaria, y para la sabiduría que es de lo alto, que obtenemos por medio de ella, y el camino que debemos seguir con inteligencia, el camino que debemos seguir con inteligencia divina. La inteligencia divina yo la puedo también, se puede también concluir y definir como la práctica. Al recibir el conocimiento, la sabiduría y la instrucción de Dios, podemos obtener la inteligencia, que la inteligencia sigue siendo, es la práctica que tengamos nosotros mismos del resultado de la palabra de Dios. Nosotros debemos practicar lo que el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da, porque de esa forma nosotros vamos a ser un ejemplo, vamos a ser ese reflejo que Dios quiere que seamos para los demás que aún no conocen y que aún no han llegado a nuestro Padre Celestial y a conocerlo a Él como Él es. Ahora, la falta de conocimiento en nuestra vida como cristianos se vuelve una amenaza. ¿Por qué se vuelve una amenaza? Porque si nosotros no conocemos a Dios y no leemos su palabra, nosotros podemos tocar un fondo muy grande y podemos tener malas decisiones, equivocarnos, podemos llegar a fracasar no solamente como persona, profesionalmente, o alrededor con las amistades, o podemos fracasar en el matrimonio, fracasar como padres, enseñándoles a nuestros hijos.
y muchas cosas más. Pero debemos recordar siempre que el fondo lo trabaja Dios. Y la forma lo podemos dar nosotros. La forma, es decir, voluntariamente nosotros debemos de hacer que trabajar en nosotros mismos en la parte que nos toca. ¿Para qué? Para que ese fondo que es la sabiduría divina de nuestro Dios, nos ayude a que Él pueda trabajar en nuestra vida y moldear nuestro carácter, trabajar directamente conectados con nosotros. Claro, si nosotros nos conectamos y lo buscamos a Él, tenemos esa conexión. ¿Y para qué? Para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 23:12, dice, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras de sabiduría. Cuando Dios me dio este mensaje y esta cápsula por medio de su palabra, y yo decía, Dios mío, pero a veces yo teniendo y conociendo a Dios tantos años, varios años, por decirlo así, ya varios años, yo no quiero seguir igual. Yo quiero avanzar. Yo quiero conocerte más porque yo me he sentido muchas veces como que yo me levanto, yo oro, yo leo su palabra. En las mañanas cuando me levanto es realmente lo primero que yo hago antes de empezar mi día. Pero hay momentos que yo siento que lo hago con tanta rapidez y no es que yo repita lo mismo orando, pero yo me he sentido muchas veces como que no siento esa presencia de Dios porque lo hago tan rápido y yo sé que Dios está ahí, que Dios está aquí, que Dios me está escuchando, pero no debemos permitir que la rutina, que el día a día nos haga perder esa conexión con Dios. Debemos tratar de sacar ese esfuerzo mayor para llevar esa conexión con nuestro Dios a un nivel mayor, a un nivel a donde Dios nos quiere llevar, nos quiere revelar cosas por medio de su palabra. Y, y lo digo porque yo sé de que no solamente a mí me pasa, yo sé que a muchas de mis hermanos también pasan y han pasado por eso, que quieren sacar ese tiempecito y de pronto no logran hacerlo ya porque en mi caso yo trato de hacer y grabar las cápsulas temprano en la mañana. ¿Para qué? Porque yo sé que Victoria está durmiendo, que mi hija está durmiendo y es ese momento de ese espacio con mi Dios, que yo no quiero que nada me interrumpa, que nada me desconecte, que solamente el enfoque sea Él y yo con Él. Entonces debemos obtener la verdad, que es la palabra de Dios, y nuestro corazón, dejar que nuestro corazón se conecte con nuestro Padre y tener nuestro corazón abierto para recibir esa sabiduría divina y estar listos. En ese entonces estamos listos y atentos para recibir las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Ahora, el conocimiento y la sabiduría nos ayuda a ¿qué? A entender y discernir y ver las cosas como Dios las ve. Esas tres cosas nos ayuda a entender, a discernir y a ver las cosas como Dios nos ve, como Dios las ve. Ahora, nosotros muchas veces ni nosotros mismos nos vemos como Dios nos ve. Nosotros no creemos en nosotros mismos como Dios cree en nosotros. Y esa es la verdad. Muchas veces nosotros tenemos tantas debilidades, tenemos tanta limitación en la mente que no dejamos trabajar a Dios en nosotros, porque nosotros mismos nos limitamos, nosotros mismos cortamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y lo digo en lo personal porque hay muchas cosas de que a veces yo le he tenido temor
Y Dios es algo que en el espíritu el Señor me dice que lo haga y que lo haga, y a veces el temor no me ha dejado reaccionar. Pero en el nombre de Jesús yo quito todo temor de mi vida y quito todo temor en el nombre de Jesús en sus vidas, para que ustedes puedan discernir lo que Dios quiere hacer con todos ustedes. Y quiero leerles también en el Salmo 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos conoce de una manera tan increíble que por medio de su palabra Él nos hace entender el propósito, nos enseña el camino donde Él nos va a llevar. Pero para nosotros poder entender eso, debemos de tener nuestra mente como Dios, debemos pensar como Él, debemos conectarnos con Él, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros podamos ser guiados por Él y hacernos ver. Y la palabra de Dios también nos revela algo en Efesios 4:14-15, que dice: para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema. ¿Qué significa estratagema? Y voy a tomar ese momentico ahí para hacer una énfasis en esa palabra, que me costó trabajo entenderla, pero la busqué. Y estratagema son los engaños tramados por el hombre para engañar a las personas. Por eso dicen que no seamos como niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que nos aferremos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de nosotros mismos. Si nosotros nos conectamos a Él y no permitimos que seamos llevados por medio de las cosas de este mundo, seamos llevados a la deriva, como vientos que van y que vienen, porque entonces nos volvemos a que no tomamos buenas decisiones. ¿Por qué? Porque somos frágiles y somos débiles en enfocarnos en lo que Dios quiere hacer, sino que somos fáciles para que nos digan algo y llevemos las cosas a tomar malas decisiones, porque nos dejamos llevar por comentarios, por cosas que pueden haber hasta incluso en el internet leyendo, y no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios nos dijo, sino en lo que dice el internet o las páginas por ahí, o cualquier comentario mal dicho. Y ahora yo les quiero hacer una énfasis aquí. ¿Qué podemos hacer para lograr obtener conexión poderosa con Dios? Si usted tiene un lápiz, apunte, porque lo que yo hago cuando escucho cápsulas o cuando escucho alguna prédica que realmente edifica mi vida, yo tomo notas de eso. Y en este momento esta palabra dada por Dios me ha sido de edificación muy grande para mí misma. Y me gustaría que también lo tenga en cuenta. Y dice: necesitamos más que conocimientos. ¿Para qué? Para ser agentes de cambio. Para ser agentes de cambio. Necesitamos entender que no estamos conectados a una religión, sino a una relación con Dios. Necesitamos comprender que en muchas ocasiones somos y seremos respuesta de Dios para las personas o personas difíciles. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, cuando yo hice esta cápsula, yo entendí que Dios me ha puesto personas difíciles alrededor mío. Y desde que yo empecé y que recibí al Señor, yo me he rodeado de personas difíciles. Y mi hermana Danai, que la quiero mucho con todo mi corazón, ella sabe porque he trabajado con ella,
y Liliana también, y saben de lo que yo estoy hablando. Entonces ha sido tanto como jefes como compañeros tóxicos, conflictivos, pero Dios ha puesto gracias sobre esta su servidora para poder llevarles palabra a esas personas y que de una u otra manera Dios trabaje en ellos. Es decir, en otras palabras, que Dios me ha usado a mí para poder ser de bendición para esas personas que han trabajado conmigo, que hemos tenido una relación de compañerismo dentro del trabajo, y he podido ver la mano de Dios en esas cosas, porque hay una compañera que la cual también quiero mucho y la voy a nombrar, Griselda, cuando trabajé en Riverside. Y obviamente no voy a decir las cosas personales, pero al comienzo chocábamos mucho. Y después nos convertimos en esas personas, en esa amistad que te dice una cosa que le pasa y tú te vuelves una persona como un paño de lágrimas para esa persona. Pero Dios en ese momento lo que quiere hacer es trabajar con la otra persona en lo que está pasando. Y cuando tú te sientes en una situación así, y Dios siempre te pone personas de las cuales hay situaciones que son similares a las que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste por eso, ya superaste esa prueba, y el Señor te usa para que tú edifiques a esa persona por medio de lo que Dios ha hecho en ti. Y esto ha sido de gran bendición, y en el nombre de Jesús, Griselda, yo de corazón espero y deseo que el Señor esté y siga trabajando en tu vida. Y seguimos con la cápsula, y dice que debemos ser también responsables, porque somos responsables cuando somos cristianos, somos responsables de llevar un buen testimonio ante los hombres y aún para las personas que no han llegado a conocer a Dios. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos orar sin cesar, debemos desconectarnos de toda distracción que hay alrededor para poder enfocarnos en lo que Dios quiere hacer. Efesios 5, 15, 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien tu tiempo y sé sabio, acumula tesoros en el cielo y no en la tierra, porque lo terrenal no es para siempre. Lo que nosotros vinimos desnudos y desnudos nos vamos, pero nos vamos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, que Él nos ha rescatado, nos ha salvado, nos limpia cada día, y debemos atesorar las cosas en el cielo. Y no solamente por las obras que uno puede hacer aquí son buenas, las obras que podamos hacer, ayudar a otras personas, sino por tener esa relación con Dios, porque debemos buscarlo de corazón, en espíritu y en verdad, para que Él pueda trabajar en nuestras vidas de una forma maravillosa. Y dice Mateo 7:24, y me disculpan si yo he tenido que darles varios versículos, pero este tema y esa palabra del Señor me ha llevado aún más allá, y yo hubiera podido seguir escribiendo más, pero yo sé que las cápsulas son cortas y a mí siempre se me extienden porque yo profundizo demasiado. Y la palabra de Dios en Mateo 7:24 dice: todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros debemos aprender a practicar la palabra de Dios para edificar, porque nosotros mismos nos edificamos por medio de su palabra, pero al edificarnos nosotros mismos edificamos a los demás, porque el Señor trabaja con nosotros primero y con los demás por medio de lo que nosotros y el reflejo que nosotros demos para los demás, actuando con sabiduría. Y gracias al Señor por medio de sus instrucciones para poder tener
la práctica y la inteligencia que necesitamos para poder llevar nuestra vida como cristianos como se debe. Y quiero dejarles esta reflexión en Oseas 4:6 que dice, la voy a leer rápidamente y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es un versículo fuerte, porque nosotros no queremos ser olvidados por Dios. Nosotros no queremos fallar. Pero por eso mismo, la palabra misma dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Debemos aprender a conocer a Dios. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Conoce la verdad, que es la palabra de Dios. Llénate de sabiduría divina y abre tu corazón a las instrucciones de Dios y aplica la inteligencia para que Dios te revele las cosas que quiere hacer contigo. Y en esta mañana yo le doy gracias al Señor por esta palabra que ha sido de edificación. No busques afuera lo que Dios ya te dio. No busques en otros o consejos de otros cuando Dios ya te dijo lo que va a hacer contigo. Cuando Dios ya te dijo que te va a entregar algo grande. No busques ayudar a Dios cuando Dios no necesita ayuda. El que necesita ayuda somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos lo que Dios quiere formar. Dios quiere formar nuestro carácter, Dios nos quiere hacer personas de edificación, nos quiere hacer ejemplo para los demás. Y yo en esta mañana le doy gracias al Señor por este momento, esta cápsula, este hermoso momento que le llamo yo, esa conexión divina que me ha permitido tener, y para mí llenarme de esa sabiduría, de esa palabra de mi Dios. Ha sido esta cápsula una bendición grande. ¿Por qué? Porque la hice en medio de una prueba grande, la hice en medio de lágrimas, la hice porque, como mi pastor dice, las mejores oraciones y las mejores palabras que podemos recibir de Dios son no solamente, no porque debemos buscarlo en todo tiempo, sino porque en los momentos de angustia, de dificultad, de prueba, son las cosas más grandes que podemos lograr, las cosas más grandes que Dios quiere hacer. Por eso yo le exhorto y le pido que no busque al Señor solamente en momentos difíciles. Yo no lo hice en momento difícil, yo lo hice en el momento que tenía que yo preparar la cápsula para este momento, y se dieron situaciones, pruebas grandes, pero Dios siempre nos da la victoria. Y Dios no nos da algo de lo cual no podemos soportar. Dios sabe hasta dónde podemos llegar y sabe lo fuerte que podemos hacer. Y Él trabaja con nosotros para moldear nuestro carácter, para llevarnos a un mayor nivel y para edificar nuestras vidas y sacar lo mejor de nosotros, porque sabe que somos su herencia, somos su pueblo adquirido. Y le pido en el nombre de Jesús que edifique sus vidas de una manera increíble, que el Espíritu Santo se mueva con poder en sus vidas y que pueda llevarlo a usted a una conexión divina, a una conexión grande y maravillosa, que yo sé que lo hará, pero le pido, deje el teléfono de lado, deje situaciones de lado que lo desconecten con nuestro Dios, y esfuércese en buscar la palabra que en la Biblia, en el libro, está la respuesta a tu situación. En el nombre de Jesús le doy gracias y les bendigo. Que tengan una excelente semana. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendiciones y hasta la próxima.